¿Y si todo lo que creías sobre el amor, la confianza y el destino estaba equivocado? Khalid lo tenía todo: dinero, poder, un imperio heredado. Pero en el fondo sentía un vacío que ninguna fortuna podía llenar. Cuando decidió desafiar a su familia y seguir su propio camino, creyó haber encontrado la libertad. Pero, ¿qué ocurre cuando la libertad tiene un precio demasiado alto? Un amor inesperado, un secreto oculto, una traición que nunca existió, pero que casi lo destruye todo. Y al final, una sola pregunta: ¿tendrías el valor de dudar de la única persona que realmente te amaba? La historia de Khalid y Sara no trata solo de romance, trata de redención, de segundas oportunidades y de un legado que lo cambiaría todo. Pero antes de llegar al final, tienes que saber cómo empezó todo. Nunca podrás huir de lo que eres, Khalid. La voz de su padre sonó como un trueno en el vasto despacho, donde cada mueble era un recordatorio del imperio que iba a heredar. Khalid sintió el peso de las palabras, pero por primera vez no se echó atrás. ¿Y si no quiero ser solo un heredero? Apretó los puños, mirando fijamente al hombre que tenía delante. Farid, un magnate imponente, se levantó lentamente. Sus ojos fríos analizaron a su hijo como una inversión de riesgo. «Dime, ¿qué quieres ser?» Khalid dudó. Sabía la respuesta, pero nunca se había atrevido a decirla en voz alta. Quería libertad. Quería conocer el mundo más allá de los muros dorados de la mansión, donde todas las decisiones ya se habían tomado por él incluso antes de que naciera. Pero nada de eso le importaba a su padre. «Usted tiene un destino trazado», continuó Farid. «Y eso incluye tu compromiso con Aisha. Ella es la adecuada para usted. Este matrimonio unirá a nuestras familias y fortalecerá nuestro imperio». En un rincón de la habitación, su madre, Samira, observaba en silencio. Su mirada no era de compasión, sino de resignación. «Sé lo que esperan de mí», murmuró Khalid. «Pero hay un mundo más allá de estas paredes, y necesito verlo». La tensión en la habitación se hizo palpable. Farid entrecerró los ojos. «¿Quieres tirar por la borda tu legado? Quiero descubrir quién soy sin él». El silencio fue cortante. Entonces su padre dejó escapar una fría carcajada. «Entonces vete», dijo Farid, volviéndose hacia la ventana. «Pero recuerda que un día tendrás que volver. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que nunca dejaste de ser un al-Rashid». Aquella tarde, Khalid se reunió con Aisha en el jardín. Estaba tan elegante como siempre. Sus delicados rasgos ocultaban un alma inquieta. «¿Así que es verdad?», preguntó, con los ojos brillantes a la luz de la luna. «Sí», respondió Khalid. «Me marcho». Ella suspiró, pero no pareció sorprendida. «Una parte de mí siempre supo que no te quedarías», dijo en voz baja. «Ojalá hubiéramos tenido tiempo de elegir por nosotros mismos». Khalid inclinó la cabeza. «Si pudiera cambiarlo, lo haría». Aisha sonrió, pero era una sonrisa triste. «Si me pasa algo, quiero que vivas tu vida como quieras», frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Nada». Ella negó con la cabeza. «Solo prométeme que nunca te arrepentirás de seguir a tu corazón». A la mañana siguiente, con la maleta hecha, Khalid miró atrás por última vez antes de subir al avión. Su madre no se despidió, tampoco su padre. Era libre, pero la libertad conllevaba un peso del que solo se daría cuenta más tarde. El viento frío sopló contra la cara de Khalid cuando bajó del avión. La ciudad que tenía delante vibraba con una energía que nunca había conocido. Los letreros brillaban en neón y las calles estaban dominadas por una cacofonía de coches y voces. Lejos de los palacios de mármol y las opulentas cenas, sintió, por primera vez, que su vida le pertenecía
solo a él. Durante el primer mes, Khalid se enfrentó a dificultades que nunca había imaginado. Cambió sus ropas a medida por otras corrientes y aprendió a cocinar su propia comida. Las clases de la universidad eran intensas y el dinero parecía evaporarse antes del final de cada semana. Una vez pasó 2 días comiendo solo pan y agua. Sin embargo, cada pequeña victoria tenía un sabor indescriptible. Le asombraba el placer de las cosas sencillas, como caminar por la calle sin ser reconocido. «No eres como los demás», comentó Liam, su compañero de habitación, durante una noche de estudio. Le observaba con curiosidad. «Trabajas como si tuvieras algo que demostrar». «Puede que sí», respondió Khalid, sin dar más detalles. Prefería que nadie supiera quién era ni de dónde venía. Pasó el tiempo, y Khalid se adaptó a su nueva rutina. Se sumergió en los libros, estudiando hasta el amanecer y trabajando durante el día. Entonces recibió un golpe devastador. El teléfono sonó en mitad de la noche. Contestó, todavía aturdido por el sueño. Aisha estaba en el vuelo 217, dijo la voz al otro lado. Era su prima. «¿Qué quieres decir?», murmuró, aún confuso. «El avión se estrelló en el Atlántico. No hubo supervivientes». El mundo le dio vueltas. Permaneció en silencio intentando asimilar aquellas palabras. Le temblaban los dedos al sostener el teléfono. Por un momento pensó que se trataba de una pesadilla, pero la voz al otro lado no dejó lugar a dudas. «Ella se ha ido», murmuró al fin. Colgó el teléfono y se tumbó en la cama, pero el sueño nunca llegó. Las palabras de Aisha resonaron en su mente como una maldición. «Prométete a ti mismo que nunca te arrepentirás de seguir a tu corazón». Durante los días siguientes, Khalid vagó por las calles como un alma perdida. Se cuestionaba todo, desde sus decisiones hasta su propia valía. ¿Cómo podía vivir sabiendo que nunca tendría la oportunidad de despedirse de ella? El remordimiento le carcomía el alma, pero también sabía que Aisha no habría aceptado verle así. «Tienes que levantarte», murmuró para sí, mirando su reflejo cansado en el espejo del baño. «No hay otra opción». Enterró su pena en el trabajo y los estudios. La pena dio paso a la determinación y pronto su nombre destacó en la universidad. Le contrataron incluso antes de licenciarse y su negocio empezó a florecer. Khalid mantuvo sus orígenes en secreto, rechazando invitaciones a eventos de lujo o cualquier cosa que pudiera recordarle el pasado. Años más tarde, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era su madre. «Tu padre se está muriendo, Khalid», dijo Samira, con la voz tan fría como siempre. «Es hora de volver a casa». Respiró hondo. Hacía años que no sentía nada por aquel hombre, pero sabía que no podía ignorar la llamada. No había elección. «¿Cuándo?», preguntó, sin emoción. «Ahora». Cerró los ojos, sintiendo el peso de los recuerdos que regresaban como olas. Luchar contra el pasado ya no era una opción. El avión aterrizó suavemente en la pista, pero dentro de Khalid todo se sentía turbulento. Hacía años que no pisaba su tierra natal, y cada paso hacia la salida del aeropuerto le parecía una zambullida en aguas desconocidas. En la puerta de llegadas, Samira le esperaba con la misma expresión impasible de siempre. Su mirada recorrió a su hijo de arriba a abajo, como si tratara de evaluar lo que quedaba del niño que se había marchado años atrás. «Has cambiado», dijo finalmente. «Tú no», respondió Khalid, recogiendo su maleta y caminando hacia el coche que le esperaba. Durante el trayecto hasta la mansión familiar, la ciudad pasó ante sus ojos como un borrón de recuerdos. Los edificios eran más altos, las calles estaban más concurridas, pero la sensación de opresión era la misma. «El médico dice que no le queda mucho tiempo», Samira rompió el silencio. «Tienes que verle antes de que sea demasiado tarde». «¿Le importaría que no fuera?».
Ella suspiró, pero no contestó. En el fondo, Khalid ya sabía la respuesta. La mansión parecía intacta al paso del tiempo. Cada detalle dorado y cada mármol frío estaban exactamente como él los recordaba, como si su ausencia nunca se hubiera sentido. Cuando entró en la habitación de su padre, encontró a un hombre muy diferente del titán que una vez le había desafiado. Farid yacía allí, frágil. Su piel pálida contrastaba con la sábana blanca. «Así que has venido». Su voz era un susurro, pero transmitía la misma firmeza que antes. «No pensé que tuviera elección», respondió Khalid, tomando asiento a un lado de la cama. «Nunca la tuviste». Farid tosió, respirando con dificultad. «Pero ahora tienes que darte cuenta de que esta familia te necesita». Khalid observó al hombre que había moldeado su vida con reglas rígidas y esperanzas rotas. Debería haber sentido algo: rabia, tristeza, alivio, pero solo sentía un vacío persistente. «No he venido a hablar de negocios», dijo finalmente. «Entonces, ¿para qué has venido? ¿Para despedirte?» Farid sonrió con amargura. «Crees que huir te ha convertido en un hombre libre, pero siempre has llevado ese nombre contigo». Khalid apretó los puños, pero guardó silencio. 3 días después, su padre falleció. La noticia se difundió rápidamente y pronto la casa se llenó de hombres de negocios y figuras influyentes, todos mirando expectantes a Khalid. Él sabía lo que querían: un sucesor fuerte, alguien que mantuviera intacto el imperio. En medio de los discursos y las condolencias, sintió las miradas apreciativas. Sabían que no era como su padre. Sabían que podía cambiarlo todo. Fue durante una de esas recepciones cuando la vio por primera vez. Sara estaba de pie al borde de la sala, con una bandeja de bebidas en la mano. Su pelo oscuro le caía sobre los hombros, y sus ojos tenían una suavidad que chocaba con la ostentación que la rodeaba. «Señor, ¿puedo ofrecerle algo de beber?», preguntó cortésmente. Khalid dudó un segundo. No porque quisiera beber algo, sino porque por alguna razón no quería que el momento terminara. «Sí», respondió, cogiendo el vaso de su mano. Sus dedos se tocaron por un momento y Khalid se dio cuenta de algo diferente. Durante años había estado rodeado de gente que lo trataba como a un príncipe, un futuro magnate, alguien a quien debían complacer. Pero en los ojos de Sara no vio adulación. Vio curiosidad, y por primera vez desde su regreso sintió que algo nuevo estaba a punto de empezar. Durante los días siguientes, Khalid se dio cuenta de que no podía quitarse a Sara de la cabeza. No era solo su discreta belleza o su atenta mirada. Había algo en ella que parecía diferente de todo lo que él conocía. La observaba discretamente en los actos de la mansión, siempre eficiente, siempre profesional. Pero había ocasiones en las que reía en voz baja con otros empleados, y ese sonido parecía resonar desde un lugar más real que todo lo que la rodeaba. Aquella tarde, tras una agotadora reunión sobre el futuro de la empresa, la encontró en el jardín. «Podría preguntarte qué haces aquí», le dijo apoyándose en una columna. Ella levantó la vista, sorprendida. «Me gusta el silencio», respondió simplemente. Khalid sonrió de lado. «Entonces has elegido el peor sitio para trabajar». Sara soltó una carcajada contenida. «Sí, me doy cuenta». Se hizo un silencio confortable entre los dos. El viento agitaba ligeramente las hojas de los árboles y por primera vez en semanas, Khalid sintió que podía respirar. «No te pareces a la gente de aquí», dijo observándola. «Quizá porque no soy uno de ellos». Ella le miró desafiante. Le intrigó. «¿Y quién eres tú?» «Alguien que no tiene tiempo para juegos de ricos». Khalid se rió, sorprendido por la respuesta tan directa. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le había hablado sin rodeos.
Durante la semana siguiente se propuso pasar más tiempo donde sabía que podía encontrarla. Los breves diálogos se convirtieron en largas conversaciones y, en poco tiempo, la conexión entre ellos era innegable. Solo al cabo de un mes decidió actuar. «Quiero invitarte a cenar», le dijo una noche después de un evento. Sara arqueó las cejas. «¿Eso es una invitación o una orden?» «Una invitación», respondió sonriendo. «Pero no aceptaré un no por respuesta». Ella suspiró, cruzándose de brazos. «¿No tienes miedo del qué dirán?» «Nunca me ha importado lo que digan». Sara lo analizó durante un momento. Luego sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa. «Bien, pero si es un restaurante lleno de gente con trajes que valen miles de dólares, me iré». Khalid se rió. «Te prometo que no lo será». La cena tuvo lugar en un pequeño restaurante fuera de los caminos trillados. Khalid descubrió que Sara tenía una risa fácil y opiniones agudas. Se encontró hablándole de la universidad, de cómo había huido de la mansión para encontrar la libertad. «Así que te escapaste, pero acabaste volviendo al mismo sitio». La pregunta quedó flotando en el aire. «Puede ser», respondió, «pero no todo tiene que ser igual». Las semanas siguientes estuvieron marcadas por encuentros a escondidas, conversaciones nocturnas y una sensación que Khalid no había sentido en años. Excitación. Quería conocer cada parte de ella, quería descubrir sus sueños, quería que supiera que alguien la veía de verdad. Así que una noche, bajo un cielo estrellado, le hizo su petición. «Quiero estar contigo, de verdad». Sara dudó. «¿Sabes lo que estás diciendo?» «Sí, lo sé, y no me importa lo que piensen los demás». Le observó durante un largo momento. Luego sonrió. «Así que supongo que ahora estás atrapado conmigo». Pocos sabían que esto era solo el comienzo de la tormenta que se avecinaba. El anuncio del compromiso de Khalid y Sara cayó como una bomba en la alta sociedad. Los murmullos empezaron discretamente, pero pronto se convirtieron en declaraciones abiertas de indignación. «Se ha vuelto loco», decían algunos. «Solo quiere su dinero», decían otros. En la mansión, Samira apenas miraba a su hijo. Cuando por fin habló, su voz era gélida. «Estás tirando por la borda todo lo que construyó tu padre». Khalid respiró hondo. «Estoy construyendo algo propio. Con una mujer que no pertenece a nuestro mundo, ella pertenece al mío». La conversación terminó con Samira saliendo de la habitación sin mirar atrás, pero sus palabras permanecieron en la mente de Khalid. Y a medida que crecían los rumores, empezó a crecer una semilla de duda. Una noche, Yusef, el chofer de la familia, se le acercó vacilante. «Señor, hay algo que debe saber sobre su esposa». Khalid frunció el ceño. «¿De qué se trata?» «Ha estado saliendo sola, siempre al mismo sitio». Se le revolvió el estómago. «¿Y a dónde sería eso?» «Una casa pequeña a las afueras de la ciudad, siempre a la misma hora cada semana». A Khalid se le aceleró el corazón. Nunca había interrogado a Sara, nunca había tenido que hacerlo. Pero, ¿y si todo el mundo tenía razón? ¿Y si solo era un tonto enamorado? A la mañana siguiente se disfrazó y ocupó el lugar de Yusef al volante. Cuando Sara subió al coche, no se dio cuenta de nada. Khalid conducía en silencio, mirándola por el retrovisor. Ella parecía tranquila, sin tener idea de la agitación que se vivía en su interior. La carretera conducía a una parte de la ciudad que Khalid no frecuentaba. Calles estrechas, edificios desgastados, una realidad muy alejada de la opulencia en la que él había crecido. Entonces Sara salió del coche y entró en una casa sencilla de paredes desconchadas. Khalid esperó unos minutos. Luego salió y se acercó despacio. Desde dentro se oían voces. Contuvo la respiración. «¿Estás comiendo bien?», era la voz de Sara. «No te preocupes por mí, niña».
Los ojos de Khalid se abrieron de par en par. La sangre le latía en los oídos mientras miraba por la ventana. Dentro, Sara abrazaba a un anciano frágil y canoso, cogiéndole las manos con cariño. «Quería decírtelo», dijo ella con la voz entrecortada, pero tenía miedo. A Khalid se le apretó el pecho. Se alejó de la casa, con el peso del arrepentimiento cayendo sobre sus hombros. Esa noche, cuando Sara regresó, encontró a Khalid sentado en el estudio, con la mirada fija en un punto distante. «¿Quieres decirme algo?», preguntó en voz baja. Ella dudó un segundo y luego suspiró. «Sí». Se sentó frente a él y entrelazó los dedos. «Este hombre al que visito es mi padre». El silencio se prolongó. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque sabía que nadie lo aceptaría. Tenía miedo de que me trataran de forma diferente. Miedo de que vieran mi origen como un problema». Khalid cerró los ojos. Había dudado de ella. La había herido sin siquiera enfrentarse a ella. «Soy un idiota», murmuró. Sara sonrió, pero sus ojos estaban tristes. «Sí, pero aún estás a tiempo de enmendarlo». Fue entonces cuando ella dijo algo que lo cambiaría todo. «Hay algo más que tengo que decirte, Khalid». Levantó la vista, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Estoy embarazada». Por un momento, Khalid permaneció inmóvil. El silencio entre él y Sara pareció una eternidad. «¿Embarazada?». La palabra salió como un susurro. Ella asintió con los ojos brillantes, pero había un miedo contenido. Miedo a su reacción. Khalid respiró hondo. En medio de todas las dudas que había sentido, en medio de la tormenta de desconfianza que casi le había llevado a perder a Sara, esta noticia le cayó como un rayo. Ya no había lugar para la duda. Se acercó y le cogió las manos entre las suyas. «Fui un tonto», dijo sinceramente, «y no quiero ser un tonto para nuestro hijo». Sara cerró los ojos y sonrió, aliviada. Los meses siguientes trajeron cambios inesperados. La noticia del bebé alivió las tensiones en la casa. Samira, aunque seguía siendo fría con Sara, parecía conmovida por la llegada de su nieto. Poco a poco, su resistencia empezó a desmoronarse. Cuando nació el niño, Khalid vio a su madre sostenerlo en brazos por primera vez. «Tiene tus ojos», le dijo, con una voz más suave que nunca. En ese momento se dio cuenta de que algo estaba cambiando. La presencia del bebé unió más a las dos familias. Trajeron al padre de Sara a la mansión, y poco a poco, la distancia entre sus orígenes se fue disolviendo. Pero Khalid sabía que aún tenía que hacer más. No quería que su hijo creciera en un mundo en el que el origen definía el valor. Quería crear algo nuevo, un verdadero legado. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea. «¿Y si creáramos un lugar donde todos tuvieran las mismas oportunidades?», le dijo a Sara una tarde. Ella frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Una ciudad, un lugar donde coexistan la tradición y la innovación, donde la gente tenga acceso a educación, vivienda y oportunidades reales. Eso es un sueño, Khalid. Entonces hagámoslo realidad». Los años siguientes se dedicaron a construir este legado. El imperio familiar cambió por completo, invirtió en energías renovables, programas sociales y, sobre todo, en la creación de Nur City, un lugar donde el progreso no estaba reservado a unos pocos privilegiados. Y cuando por fin la ciudad cobró vida, Sara estaba a su lado, de la mano de su hijo. «Lo hemos conseguido», dijo él. Ella sonrió. «No, lo habéis conseguido vosotros». Khalid miró a su alrededor, viendo las calles iluminadas, los niños corriendo libres, la gente viviendo sin miedo a ser juzgada. Sabía que el verdadero éxito no residía en la riqueza o el poder. Estaba en eso. En la familia, en el amor y en todo lo que había construido junto a la mujer que casi había perdido por culpa de su propia inseguridad. Ahora, mirando a su mujer y al futuro, lo sabía. Habían ganado.